las venció, el cansancio. No les vamos a compartir la grabación, nada que hacer. De una vez roten por los grupos que no les compartimos la grabación. Qué Buenas lástima. noches. No, Buenas buenas. noches. Buenas noches. Bueno, mis profes, me cuentan cuando estén ahí como viendo la presentación, por favor. Ya, Cami. Gracias, Milo. Ok. Bueno, entonces anoche estábamos hablando de la estructura del texto argumentativo y decíamos que tenía como tres partes. Una que era la introducción, otra que era el desarrollo, que es la parte argumental, y la última que era la conclusión. Anoche logramos como dar herramientas alrededor de cómo hacer una introducción, una forma de hacer una introducción. Hoy no alcancé a mandarles taller porque no lo logré consolidar a tiempo. Y me parece que, bueno, anoche no quedó mucho espacio para que fueran interactuando con el taller, entonces creo que así es como un poco más efectivo el asunto. Hoy vamos a hablar acerca de los argumentos. Es la parte del desarrollo del texto, es la segunda parte que viene, y digamos que alrededor de esto también hay como varias perspectivas. Vuelve y juega. Esto es una manera de hacerlo, ¿sí? La clasificación de los argumentos, digamos que tiene muchas variantes. Esta es una clasificación la que se va a mostrar, pero esta parte de la argumentación, digamos que tiene mucha tela de donde cortar. Simplemente yo voy a anunciar como unas cosas puntuales alrededor de la argumentación. Entonces recuerden que un texto argumentativo lo que intenta es defender una idea. La idea que ustedes van a defender para el caso particular es la respuesta a su pregunta orientadora, ¿sí? La respuesta que ustedes establecieron para esa pregunta orientadora, es decir, la tesis que ustedes tienen, anoche hablamos de lo que es una tesis, es en lo que consiste esta parte del desarrollo, como ese sustento alrededor de esa tesis, cómo convencer, eh, cómo dar razonamientos que nos ayuden a esto. Entonces, un argumento es eso, es un razonamiento que apoya o prueba una idea. Yo les decía que hay una diferencia entre opinión y argumentación, ¿no? La opinión es un juicio de valor por lo general. La opinión no tiene un peso, un sustento, una evidencia tal vez. A veces no tiene eso. El argumento necesariamente requiere que usted dé las razones de. En eso consiste el argumento. Es decir, cuando usted se va a enfrentar a su texto, lo peor que puede hacer es dejar una idea mencionada sin desarrollarla, porque de nada le va a servir. Puede ser que la idea sea muy buena, sea muy sólida, pero si usted no la desarrolla, si usted no la sustenta como debe ser, va a quedar floja esa idea. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa parte en la escritura. ¿Listo? Bien, antes de continuar, yo quiero que habiliten algunos sus cámaras para ver si están dormidos, despiertos en la tienda, en el bus, en el Transmilenio. Florecita ahí dio ejemplo. Lina también, Martica también, Emperatriz también, Laura, Yamile, Paola, Blanca. Bueno, esto las hace poner pilas a ver si estaban por allá comprando lo del almuerzo de mañana o el desayuno. Muy bien. Listo, mis profes. En la medida de lo posible, si pueden mantener las camaritas así, chévere. Con eso las hace concentrarse un poquito más. Esta hora es difícil. Viernes están pensando por allá en la discoteca que las está esperando, la chiquiteca bailable, cuadrapicha, alguna vaina así. Entonces, ahorita nos vamos a enfocar como, bueno, aquí me toca ponerme serio. ¿Listo? Además que deben tener tareas que no han solucionado el día de mañana, me imagino. Entonces, ese será el corre-corre de muchas. Pero tranquilas, tienen toda la noche, no se me preocupen. Bien, mis profes, gracias a las que están ahí como pendientes. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Un argumento es un razonamiento. Bueno, esa categoría de razonamiento en algún momento la tendremos que ver como con más detalle. Hay muchas formas de entender el argumento y hay perspectivas alrededor de lo que debe tener un argumento.
¿sí? Hay algunos autores que dicen que un argumento consiste de dos cosas, unas premisas y una conclusión. Hay otros autores que dicen que son una idea, un razonamiento y una conclusión. Digamos que yo tengo esta perspectiva que les voy a mostrar. Vuelve y juega. Esta es una manera. Esta es una manera que casi que empata con el ejercicio de los esquemas. Y quiero que lo entiendan así. Un argumento, por un lado, tiene algo que se llama premisa inicial, que para el caso de ustedes es eso que en los esquemas se llama idea temática. ¿Recuerdan cuando explicamos el acompañamiento del examen complexivo? Que en el esquema del escrito está tesis, ideas fuertes, y luego de las ideas fuertes aparecen oraciones, que son las ideas temáticas, que es cuando ustedes desmenuzan ese parrafito. Esas ideas temáticas son las que a ustedes les van a servir en esta parte argumentativa como la premisa inicial. ¿Por qué? Porque esas ideas temáticas lo que están haciendo es enunciar qué es lo que ustedes van a desarrollar, ¿sí? Enunciar. Entonces, una premisa, bueno, es una idea. En la tradición argumentativa, digamos que se tenía como el asunto de varias premisas y el conjunto de esas varias premisas tenía una conclusión. Por ejemplo, eh, Carlos es un hombre, premisa uno. Los hombres son malos. Conclusión, Carlos es malo. ¿Sí? Tenemos dos premisas. Y puede ser que el argumento sea falso, porque ahí hay una falacia argumentativa porque estamos generalizando, ¿no? Pero en cuanto a premisas, si yo hago esas dos premisas y saco una conclusión, ese sería el resultado, ¿sí? Sin embargo, esa tradición argumentativa, digamos que aplicada a la escritura, tiene otros elementos. En este caso, usted va a construir un texto argumentativo y lo importante es que usted defienda de forma suficiente. Y un argumento es mucho más complejo que solamente dos premisas y una conclusión, ¿sí? Sobre todo en la escritura. Entonces, aquí vamos a entender esa premisa inicial como su idea temática, allá pensando en su examen complexivo. Bueno, ahí dice, es la idea u oración que nos introduce, menciona o muestra lo que va a desarrollar ese párrafo. Bueno, un argumento se puede desarrollar en un párrafo o se puede desarrollar en más de un párrafo. Eso depende de su estilo de escritura. Yo les digo a las chicas, hay mucha gente que establece que un párrafo tiene 4 oraciones. Eso es falso. Un párrafo puede tener bastantes oraciones. Lo ideal es desarrollar la idea del párrafo. Obviamente, si usted tiene buenos signos de puntuación, usted va a dividir muy bien el párrafo. De pronto puede sacar 2 párrafos alrededor de una idea. Eso puede suceder, ¿sí? Pero no es una camisa de fuerza que un párrafo tenga 4 oraciones, como nos decían a veces en el colegio. Lo interesante del párrafo es que es una unidad y como unidad yo debo desarrollar esa idea. Tampoco puedo hacer un párrafo de 2 páginas, ¿no? Yo tengo que prever ese tipo de cosas. Sin embargo, ustedes ven en las lecturas que tienen que hay párrafos largos que los autores utilizan, ¿sí? En los textos que abordan. Entonces, fíjense que no es una regla. Bien. Entonces, argumento tiene esto, que se llama premisa inicial. Otro elemento que vamos a llamar evidencia o razonamiento. Bueno, yo lo asemejé allí, acá. Y esto es dependiendo del tipo de argumento que se utilice. Lo que hace la evidencia o el razonamiento, vamos a pensarlo en estos términos, son las ideas secundarias que intentan sustentar o desarrollar esa premisa inicial. Entonces, si, por ejemplo, yo tengo una premisa que dice, eh, no sé, la contaminación es uno de los fenómenos que ha causado más muertes en el país. Sí, eso es una premisa, es una afirmación de un párrafo. Lo que voy a hacer a continuación de esa premisa es explicar por qué estoy diciendo eso. ¿Sí? Pues, bueno, un estudio del DANE del 2019 dice que 4 de cada 5 personas que viven en un asunto de contaminación mueren a temprana edad. Entonces ahí estoy utilizando una evidencia de tipo estadística, este sería un argumento estadístico, para explicar esa premisa que yo acabo de lanzar arriba.
¿sí? Entonces, piensen en esto. El argumento se compone de esa premisa inicial, idea temática, y de unas evidencias o razonamientos que dependen del tipo de argumento y es donde yo desarrollo esa premisa inicial. Llamémosla acá si quieren, ideas secundarias, no sé, microproposiciones de una macroproposición, como quieran llamar, pero estas serán las que desarrollan esa premisa inicial. Y en un último lugar, que a veces se hace, a veces no, yo sugiero que sí, aparece algo que se llama en el argumento como la conclusión, y en este caso surge de la relación que tienen las premisas y las evidencias. Entonces, es una afirmación general que casi que resume eso que yo acabo de decir, en la que muestro esa relación entre mi premisa inicial y esa explicación que doy a mi premisa o a esas evidencias. Por lo general, el argumento cuenta con estos tres elementos. Yo sé que ahorita de pronto estoy hablando en chino. Cuando damos el ejemplo, de pronto la cosa se puede solventar. ¿Listo? Si tienen preguntas, profes, van escribiendo ahí en el chat y yo de pronto ahorita le hago una repasadita y vamos mirando. Muy bien, vamos a tener esto en el radar. ¿Listo? Hoy vamos a hablar de tipos de argumentos. Vuelvo y digo, esto no es un tipo de clasificación que se le hace a los argumentos. Hay argumentos inductivos, deductivos, argumentos de razón, de emoción, pero este es un tipo de argumento que sirve mucho en la escritura porque a veces se encaja muy bien con lo que otros autores definen como tipos de párrafos. Entonces, a veces esto puede ayudar como a solventar cositas. Sin embargo, esta es una clasificación. Entonces está el argumento estadístico, el de analogía, el de ejemplos, el de comparación-oposición, el de causa-efecto, el de autoridad y el de desarrollo de conceptos que yo lo añado acá, a veces no lo tienen en cuenta, pero me parece que es un parrafito que puede ayudar bastante. Vamos a ver acá. Le voy a pedir a una de las chicas que está por ahí, va a coger así al azar. A una Alejandra, a una Laura Alejandra. Aleja, léenos por favor este... Hola, profe. Hola Alejita, léenos este textico, ¿lo alcanzas a ver bien? Sí, señor. Listo, trata de pegarte un poquito Bueno, más al dice, micrófono. las estadísticas... Dale, ¿Listo? ¿Me escuchan? sí, sí. Las estadísticas en muchos estudios revelan la verdad sobre la familia y el deterioro social. Por ejemplo, un estudio realizado en la Universidad de Alabama en el 2016, en el que se investigaron a 1.000 familias de hijos que han tenido problemas sociales, reveló que el 99% de estas familias sufrirían de rupturas familiares, es decir, algunos crecieron con padres divorciados, ausentes, viciosos, etc. Esto explica la relación directamente entre ruptura familiar y social, porque a mayor ruptura familiar, mayor ruptura social. Bien, Aleja, gracias. Bueno, esto es, ojo, esto es una cosa muy sencilla, aún creo que tengo que revisar unas cosas que están redundando en el párrafo, me perdonan, no lo revisé muy bien, pero esto es un ejemplo de un argumento sencillo en el que están los tres elementos que hemos mencionado. Fíjense, aquí hay una premisa. Las estadísticas en muchos estudios revelan la verdad sobre la familia y el deterioro social. Esto es lo que me está diciendo, bueno, en este párrafo se va a hablar de esto, en este argumento se va a hablar de esa relación que existe entre familia y deterioro social. Hasta ahí no me ha dicho nada, no ha argumentado nada, solamente está mencionando, por eso es una premisa, una idea, está mencionando. Y este es un argumento estadístico porque fíjense que el desarrollo de este argumento es a partir de ¿qué? De un elemento estadístico. Un estudio realizado en la Universidad de Alabama en 2016, investigaron tantas familias y reveló tanto porcentaje de estas familias. ¿Y qué está haciendo? Avalando o dando una perspectiva de esta relación familia y deterioro social. Estas familias sufrían de rupturas familiares, es decir, algunos crecieron con padres viciosos, divorciados, ausentes. Entonces, aquí encontramos la evidencia o el razonamiento que me explica a mí esa mención. ¿Por qué dije eso? Ah, bueno, ahí está esa evidencia. Y este último elemento de la oración
Esto explica la relación directamente proporcional entre una ruptura familiar y social, porque a mayor ruptura familiar, mayor ruptura social. Recuerden que una gráfica directamente proporcional es algo así. Bueno, creo que yo no soy como matemático, ni estadístico, ni nada por el estilo, pero recuerdo que funciona así. Entonces, la relación directamente proporcional, la flechita sube así. Entonces, a mayor ruptura familiar, pues mayor deterioro social. Fíjense que esta última parte, que se llamamos conclusión, está estableciendo la relación que existe entre esta premisa y esta evidencia. Está explicándola, ¿ven? La está consolidando, la está concretando. Entonces, aquí están las tres partes del argumento. Y como ustedes pueden ver, la evidencia, dependiendo de la evidencia, bueno, y de la premisa, se determina qué tipo de argumento es. En este caso, es un argumento estadístico. Entonces, pues, ¿de qué se vale? Datos, cifras, estudios, información objetiva para consolidar el punto que se quiere defender. Ojo con estos argumentos estadísticos. Usted tiene que tener fuentes confiables, ¿no? No esas fuentes de Facebook que aparecen como un estudio dice que las mujeres que comen más van a vivir más. Esos estudios no tienen un sustento muchas veces, entonces usted no puede sacar esas vainas de ahí. Usted tendrá que recurrir a fuentes autorizadas, por lo general institucionales. Si usted va a hablar de sujetos del saber pedagógico y el abandono, por ejemplo, de la niñez en Colombia, pues tendrá que recurrir al ICBF o no sé, el instituto encargado de esa vaina, ¿sí? Pero como lo están viendo también en normas APA, también tendrán que citar de dónde sacan ese estudio en un asunto estadístico. Tendrán que hacer la referencia allí. ¿Listo? ¿Por qué un argumento estadístico es tan de peso? Pues porque usted ante las cifras, ante los datos, convence, ¿sí? Si yo les dijera en este momento, no sé, no, perdón, 9 de cada 10 mujeres que ingresan a la universidad se gradúan, ¿sí? Según un estudio que ha hecho la Fundación Universitaria de Monserrate con los egresados de los últimos 5 años. Ah, bueno, entonces, ante ese dato usted dice, ah, bueno, pues bueno, la probabilidad de que me gradúe es alta y ante ese estudio que se ha hecho, pues chévere. ¿Ven? Entonces, un argumento estadístico suele ser de peso porque arroja datos objetivos. No son opiniones, sino datos objetivos. Este es un tipo de argumento que usted puede utilizar. Argumento por analogía. Una analogía, recuerden que es como una especie de comparación que yo hago, ¿no? Entonces, nosotros teníamos un textico que se llamaba La metáfora del navegante y era la analogía que se hacía entre el maestro y un navegante, ¿cierto? Entonces, las características del maestro son las características del navegante, que tiene que saber cuáles son esos vientos que están soplando, que tiene que conocer los mares sobre los que está navegando, que tiene que saber cuándo alza las velas o cuándo las esconde, que necesita llevar la nave a buen puerto, y eso pasa con un educador también. Entonces, cuando yo hago una analogía en un argumento, si la sé hacer, eso genera una imagen mental en el lector que permite que comprenda mejor mi punto, ¿sí? Hay conceptos muy abstractos que explicados por medio de analogías hacen que la gente entienda. De hecho, los maestros todo el tiempo tendremos que utilizar analogías, sobre todo los que trabajamos con niños. Cuando hay conceptos muy fuertes que ellos no pueden comprender, nosotros tenemos que bajárselo a los niños algo que entiendan, ¿cierto? Entonces, aquí miremos el ejemplo. El deterioro social y su relación con el deterioro familiar es igual al calentamiento global por la deforestación. Entonces usted dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver el deterioro social y familiar con el calentamiento y la deforestación? Lo primero que me llama la atención a mí es la premisa, que hay dos elementos que no están como directamente relacionados. Pero entonces aquí viene, fíjense, esto blanquito es la premisa, ¿no? Aquí viene el razonamiento, la evidencia. Bueno, la deforestación no es la causa principal del calentamiento global, estamos de acuerdo, hay otras causas, ¿sí? La emisión de gases de los autos, el arrojo de basuras, lo que usted quiera, las fábricas, bueno. Pero sí, una de las principales causas de este, al igual que el deterioro familiar no es la única causa del deterioro social, sin embargo,
sí es una de las más importantes. Entonces, fíjese la analogía. Está diciendo, y aquí lo resume en el comentario final, esto explica por qué un evento a nivel micro, en este caso, la deforestación o el deterioro familiar, puede confluir en un evento a nivel macro, como el calentamiento global y el deterioro social. Entonces, fíjense que aquí este último comentario, la conclusión, está consolidando esa idea y esa relación que yo establezco entre la premisa y la evidencia. ¿Sí? Hay una analogía que se está presentando acá y que me permite comprender el punto que estoy arrojando en la premisa. Entonces, este argumento se vale una comparación entre dos elementos que tengan características parecidas y puedan equipararse. Eso es lo que hace la analogía. ¿Listo? ¿Vamos bien? ¿O ya se empezaron a dormir y a cabecear, profes? ¿Bien? Yo ya entré aquí en calor. Me había dado frío, pero ya tanto pensar me acaloró. Muy bien, profes. Entonces, primer argumento estadístico, segundo argumento, analogía. Argumento por ejemplos, experiencias o testimonios. Bueno, esto puede pasar en muchos sentidos. Un argumento, por ejemplo, o por experiencia o por testimonio, tiene que saberse utilizar, ¿sí? Es decir, cuando yo establezco un punto, yo puedo utilizar una experiencia de vida, una noticia, un ejemplo particular que me haya ocurrido. Eso lo traen mucho a veces de la documentación pedagógica cuando quieren apoyar un punto, porque ustedes están haciendo esa observación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, los niños se preguntan constantemente y aprenden del mundo preguntándose. Esa es su premisa en la idea temática. Hija, amor. Gracias. Esa es su pregunta en la idea temática. Entonces usted dice, bueno, para ejemplificar eso que estoy diciendo, Juanito, un niño que estudia en el colegio, todo el tiempo vive preguntándole a sus compañeros porque así es la manera como aprende al mundo. Cuando uno le contesta una pregunta, él sale con otra pregunta y quiere que todo el tiempo le estén respondiendo o le estén dando herramientas para responder y . Ese punto o esa estrategia funciona para apoyar una premisa. Usted también puede usar historias conocidas, ¿sí? Noticias conocidas que hayan hecho mucho revuelo para apoyar un punto. Eso es válido. Pero usted tiene algo que es una fuente fuerte, su documentación. Su documentación pedagógica, usted la puede traer. De hecho, es una vaina que hemos insistido los profes en que usted vincule esa documentación pedagógica a su examen complexivo, porque allí lo ideal es que usted pueda hacer esa integralidad y esa complexión que estamos pidiendo como universidad. Fíjense aquí el ejemplo. No se puede desconocer que la ausencia de padres es un factor atenuante en el desarrollo de un niño. Premisa. No se puede desconocer que la ausencia de padres es un factor atenuante en el desarrollo del niño. Es decir, lo que está diciendo la premisa es que la ausencia de padres sí afecta en el desarrollo de un niño. Esa es la premisa, eso está diciendo. El joven estadounidense que en marzo del 2018 asesinó a más de 19 personas de un colegio norteamericano tenía de fondo un conflicto familiar, pues creció sin padres y sus padres adoptivos murieron, quedando al cuidado del Estado. Fíjense, eso fue una noticia del 2018. Tuvo resonancia. Hay de fondo un problema familiar. Creció sin sus papás y los papás adoptivos murieron, pues quedó solo y al cuidado del Estado, que de pronto no es lo mismo. Está apoyando esa premisa que yo estoy diciendo. Vemos entonces que la relación padres y desarrollo tanto emocional como cognitivo de un niño es directa. Aquí hay una conclusión que me está vinculando tanto la premisa como el razonamiento o la evidencia. ¿Ven? Entonces, este es un argumento que presenta un caso de la vida cotidiana o conocido para reforzar una idea. Es uno de los más sencillos. Ojo, yo estoy aquí poniendo ejemplos que son muy básicos, ¿sí? No son muy elaborados, simplemente es para ejemplificar. Usted en el examen complexivo va a tener la libertad de desarrollar esas premisas mucho mejor.
De hecho, usted una premisa la puede resolver con varios tipos de evidencia. Si quiere usar una analogía, una estadística, si quiere otra cosa, lo puede hacer, ¿sí? De hecho, bueno, no se va a encasillar en que todos los argumentos tienen que ser de estos que me mencionaron los profes. No, no solamente. Habrá otra manera también de argumentar que usted va a encontrar también. Simplemente vuelve y juega, como hemos aclarado en estos espacios, estas son herramientas. Usted, cuando arregla un carro, si alguna vez lo ha hecho, decide qué herramientas utilizar, ¿cierto? Si no lo ha hecho, no. Cuando arregla alguna vaina en la casa, si lo ha hecho, usted decide qué herramienta va a utilizar. ¿Listo? Muy bien. Este es un argumento de comparación-oposición. Cuando yo hago como una oposición entre dos elementos. Las familias disfuncionales potencian el deterioro social contrario a las familias funcionales. Yo quiero que se fijen algo. Muchas veces estos elementos o estos conectores me ayudan a definir el tipo de argumento que estoy utilizando. Si digo contrario, pues ya sé que es una oposición. Si digo semejante, pues de pronto es una analogía, ¿cierto? Si digo por ejemplo, pues de pronto será un argumento por ejemplos. Miren acá. Una familia disfuncional es descuidada, no es perceptiva las primeras señales de un joven confundido, no promueve las buenas costumbres. En cambio, una familia funcional presta atención a los jóvenes, pues está papá y mamá, es perceptiva, aquí hay un error de puntuación, es perceptiva las señales de alarma ante la confusión y sobre todo dialoga, se comunica. Todo esto explica por qué una sociedad es el producto de la educación inicial, es decir, la reside en casa. Entonces, hasta aquí tenemos la premisa. Aquí tenemos la evidencia del razonamiento y aquí tenemos la conclusión. En esta evidencia del razonamiento yo estoy explicando la comparación, estoy comparando una familia disfuncional con una familia pues funcional. Obviamente aquí tendré que definir qué es familia disfuncional y qué entiendo por familia funcional, pero lo que estoy haciendo aquí es comparar dos elementos, ¿sí? Si usted en su texto está comparando los tipos de educación para llegar a entender que el sujeto del saber pedagógico varía de acuerdo al tipo de educación, bueno, este es un buen argumento que puede utilizar, ¿sí? Pero eso depende de su habilidad a la hora de escribir y sus intenciones a la hora de escribir. Quiero que se piense esto, la escritura es un proceso complejo, pero no es un proceso al que tenemos que tenerle miedo, sino tenemos que tenerles herramientas, ¿sí? Ustedes tienen muchos saberes por la experiencia, por lo que han visto en la universidad, cuando uno las escucha tienen muchas cosas que decir. El problema es cuando usted las va a pasar a lo escrito que siente un trancón en su cabeza. Por eso los esquemas, porque los esquemas me ayudan a ir desatorando este asunto. Y luego ya cuando le fluya la escritura, pues usted va a tener un marco de referencia al que no se va a salir, porque tiene su mapita allí. Y esto le va a servir también para poder desarrollar sus experiencias. Usted puede decir, ah, bueno, yo voy a utilizar un argumento por comparación porque aquí me cabe esto. Entonces, listo, ya sé cómo hacerlo. Entonces, este argumento presenta un contraste de oposición entre dos elementos o más. Pueden ser más. Usted puede ir comparando uno a uno o puede primero desglosar uno, luego un conector de comparación. En cambio, por otro lado o alguna cosa así, y desglosar el otro elemento y al final explicar esa relación que acabo de establecer. Causa, efecto o efecto causa. A veces puede darse de ambas maneras, ¿no? A veces yo puedo hablar de la causa y el efecto, o a veces puedo hablar del efecto y la causa. El orden de los factores tal vez en ese caso no altera el producto. Entonces, fíjense la mención que se hace acá en la premisa. La principal causa del deterioro familiar es la falta de comunicación. Aquí de entradita ya me están enunciando algo. Estoy afirmando algo. El deterioro familiar se da por la falta de comunicación. Aquí me lo está diciendo. ¿Qué tengo que hacer? Explicar eso que acabo de decir. En ese sentido, coma, si las personas del núcleo familiar no viven en constante diálogo, coma, no pueden reconocer sus intereses, gustos y aún molestias, punto y coma, lo que produce un mal ambiente, un progresivo malestar que desencadenará una ruptura familiar. La falta de comunicación también puede desencadenar el maltrato como consecuencia. Aquí estoy explicando esa premisa que estoy diciendo, es decir, esta es la evidencia.
y el razonamiento. Así que la comunicación juega un papel importante en la unión familiar. ¿Ve? Causa, consecuencia. Es sencillo. Usted puede decir, ah, no, la principal causa de que los niños cuando crecen no les guste la escuela es el profesor o son los profesores. Usted puede decir esa vaina y sustentarlo. Tiene mucho de dónde sustentarlo, eso es verdad. Los profes de básica y de infantil son muy maternales, amorosos, didácticos, pero uno cuando ya los chicos van más adelante, uno es como más parco y les da más duro, entonces claro. Pero bueno, así es la vida. Entonces, este argumento introduce una causa y las consecuencias de esta o viceversa. Eso es lo que hace este tipo de argumento. Argumento por autoridad, y es uno de los que más esperamos que utilicen, pero que su texto no se convierta en solo autoridad, 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 porque entonces queda por fuera su punto de vista. El argumento por autoridad es cuando usted trae la voz de un autor, trae la voz de un texto que leyó, trae la voz de una autoridad en el tema que usted está abordando. Ojo, autoridad es alguien que realmente tenga un reconocimiento ahí, ¿sí? Bueno, ustedes miran, profe, pero hay saber popular, ¿sí? Está bien, pero va a ser muy difícil citar la frase de su tío o la frase de su abuelito. Es difícil, aunque eso puede funcionar como saber popular, usted tendrá que mirar. Sin embargo, aquí lo que usted tiene que intentar hacer es traer algo específico del autor que le ayude a solventar la idea que usted tiene. Eso es lo que usted tiene que hacer. Y eso tiene una forma de hacerlo, ¿no? APA. Más de 40 palabras va por fuera el texto con sangría, menos de 40 palabras va entre comillas. Si es énfasis en el texto, énfasis en el autor, entonces ya saben cómo van los datos distribuidos. Si es paráfrasis, pues usted tendrá que indicar el asunto del autor y la fecha y parafrasear bien, porque eso puede ser un problema. Usted puede decir que está parafraseando a un autor, pero le cambió toda la idea a ese autor, eso no fue lo que dijo el autor, entonces eso es un problema. Yo casi siempre les aconsejo que no parafraseen si no tienen de pronto todavía digamos que la facultad para hacer esa vaina. Entonces, bueno, aquí no lo coloqué en norma APA, ¿no? Pero la familia se comprende como el primer proceso social del niño. Esta es la premisa. En este horizonte, coma, el padre Francisco expresa dos puntos. Y abro comillas, porque es lo que el padre Francisco expresa. Fíjese que, bueno, si estuviéramos hablando de autoridad, en este caso la iglesia en algún sentido es autoridad y el representante de la iglesia en algún sentido es autoridad de la familia. Por eso lo traemos aquí a colación. La familia es el ámbito de la socialización primaria porque es el primer lugar donde se aprende a colocarse en el lugar del otro, a escuchar, a compartir, a soportar, a respetar, a ayudar a convivir. Ojo, cuando yo traigo un autor, no lo traigo por embutir una cita y porque el profe me vea lindo el texto, sino porque me ayuda con mi idea, porque me ayuda a sustentar mi idea. No es para que el profe se sienta contento que cogí un texto de los que leímos con él, no, sino es para poder solventar mi idea. Si es necesario, yo lo traigo. Si no es necesario, pues no lo embuta, ¿sí? Eso no es, digamos que una camisa de fuerza. Uno esperaría que lo hagan, ¿no? Este postulado entonces muestra la forma como la familia influye en la sociedad. Entonces aquí está el asunto de la conclusión. Premisa, evidencia, que sería la mención de la voz del autor que yo traigo, y la conclusión. Yo les digo siempre cuando tenemos ese tallercito de normas APA, si usted va a traer una cita, tiene que reflexionar esa cita. No es que usted colocó la voz del autor y ya, pasó a otro tema. No. Tiene que dar la razón por la cual usted trajo esa voz del autor. Tiene que explicar por qué la trajo. ¿Sí? Entonces, tenga cuidado. No deje las citas huérfanas. No, ya, metí un autor y entonces él habla de mi tema, pero listo, ahí me lavé las manos. No. Ah, bueno, esto del autor nos ayuda a comprender que tal y tal y tal y tal y tal cosa. ¿Listo? Eso es importante. Bueno, ahí está como la teoría. Introduce la cita o idea de personajes reconocidos, importantes, autoridades, para darle peso a los argumentos. Mi Blanquita Piñarete tiene bueno, hace signo de interrogación en el chat. No sé si de pronto tenga una pregunta frente a lo que estás planteando. De pronto, profe Blanquita.
Parece que no. Listo. Dale, mi Cami, qué pena. Gracias, Dianita. Bien. Bueno, mucha gente no considera esto como un argumento, pero a mí sí me parece que es un párrafo necesario. Y es el párrafo de desarrollo de un concepto. ¿Qué ocurre? Cuando yo estoy enfrentado a un texto, yo utilizo categorías, palabras que son necesarias contextualizar en un marco de referencia. Es decir, puede que para mí sujeto sea una cosa, pero para otra persona sujeto es otra vaina. Puede que para mí saber pedagógico sea una cosa, pero para otra persona es otra. Entonces, yo siempre sugiero que usted utilice un parrafito de conceptualización para explicar ciertos términos. Bueno, cuando hablamos aquí de sujeto, nos referimos a la categoría descrita por, no sé, Foucault, no sé, que explica qué es tal y tal y tal. Cuando hablamos de saber pedagógico, lo entendemos como tal y tal y tal y tal cosa. Entonces, ¿qué hace el lector? Bueno, está abordando esta categoría de esta manera. Cuando ustedes hacen un trabajo de investigación, eso es importantísimo, ¿sí? Las categorías que utilizan en los trabajos de investigación, sobre todo en sus preguntas que tienen de investigación o lo que sea, la propuesta, es muy importante que ustedes las definan para que nos llevemos ese marco de referencia. ¿Sí? Muchas chicas, uno encuentra plagado los textos de aprendizaje significativo, aprendizaje significativo, aprendizaje significativo, ¿no? Y entonces uno no sabe si lo cogen de Ausubel, de Brunner, de dónde lo agarran, aprendizaje significativo que es para usted, ¿sí? ¿Ve? Entonces va a utilizar el término andamiaje, alguna vaina así. Eso es importante definirlo. Entonces, un consejo que yo les doy es que si ustedes van a utilizar una categoría que puede ser muy amplia o puede ser confusa, la definan. Uno primero, antes de cualquier cosa, define ese marco. Bueno, para empezar mi texto, lo primero que hay que hacer es definir 4 palabras que van a ser importantes en este desarrollo. La primera, sujeto. Sujeto se entiende tal. La segunda, sujeto del saber pedagógico. Ahora bien, sujeto del saber pedagógico es esto. Saber pedagógico es esto, ¿sí? Es una manera, es un consejo, no es una camisa de fuerza, pero me parece a mí que eso regularía muchas cosas, ¿no? Y ajustaría muchas cositas. Entonces acá tiene, el deterioro social y familiar son términos que deben definirse. Hemos hablado, fíjense que todos los argumentos tienen que ver con deterioro social y familiar. Ahorita lo van a ver por qué. Pero, entonces aquí vamos a definir estos dos términos. Bueno, llamamos aquí deterioro familiar a un fenómeno causado por la ruptura del núcleo familiar, por problemas con vicios de diálogo, de tiempo compartido entre los miembros y por maltrato. Deterioro social es la problemática causada por la pérdida del valor civil, de la vida en comunidad, de la comunión, también de las problemáticas sociales como los vicios, los embarazos adolescentes, la corrupción, etc. Estos dos conceptos determinan la relación que se pretende aclarar acá. Entonces, ese argumento debe concretar uno o varios conceptos que sean necesarios aclarar. ¿Listo? Es como la función. Yo no lo llamaría tanto como un argumento, sino más bien como un párrafo de desarrollo de un concepto, más que un argumento. Y bien, digamos que nos graduamos. Entonces yo tengo mi esquema argumentativo. Y en mi esquema argumentativo tengo la idea fuerte 1, la idea fuerte 2, la idea fuerte 3, la idea fuerte 4. Fíjense que es algo que tienen ahí. Y usted tiene aquí lo que se conoce como sus ideas temáticas, y usted podría organizarlo de esta manera. Dice, bueno, en esta primera idea temática voy a arrojar un argumento estadístico. En esta otra uno comparativo, en esta otra uno analógico, en esta otra uno de conceptos. Aquí en estas voy a rotar, voy a hablar de uno de autoridad, uno estadístico. Esto es una forma de hacerlo, no estoy diciendo que es la que usted va a hacer. Como le dije, estos son unas clases de argumentos, pero no son todas. Es una manera de hacerlo y no quiere decir que usted se tenga que casar obligatoriamente con esto, ¿sí? Pero es una forma de organizar sus ideas temáticas. ¿Listo? Ana Ruth dice que ese desarrollo conceptual puede ir al inicio del argumento. Claro, yo lo pondría después de la introducción. Yo lo pondría después de la introducción, como definir esos términos centrales allí. O después de cada subtitulito, en caso de ser necesario explicar cada subtitulito. Ese es un párrafo que podría funcionar. ¿Yo qué les digo? Cuando uno tiene un texto enfrente y es tan cuadriculada la escritura,
Ya después cuando ustedes estén en quinto semestre, que ya les toca casi que sin este acompañamiento y todo este asunto, pues ustedes van a fluir más y ya lo van a interiorizar y la cosa va a ser distinta. Por ahora este recetario puede ser muy preescolar y lo que ustedes quieran, pero funciona, ¿sí? Que a uno se lo desglosen así, funciona para la escritura. Muchos no teníamos ni idea cómo escribir, nos mandábamos a escribir textos y pues obviamente en algunos momentos la embarrábamos. Esto simplemente es una forma de hacerlo. Entonces, fíjense, voy a colocar aquí una idea loca, ¿no? Esta es mi tesis. La moral y las buenas costumbres familiares pueden solucionar el problema de los embarazos adolescentes. Miren esa tesis tan controversial, ¿no? Y más ahorita en este asunto de, bueno, de lo que estamos viviendo en esta época. Miren la tesis controversial, es una afirmación. La moral y buenas costumbres familiares pueden solucionar el problema de los embarazos adolescentes. Esta es mi tesis. Idea fuerte 1, el deterioro social es producto del deterioro familiar. Idea fuerte 2, el libertinaje sexual es el resultado de la caída moral de la sociedad. Idea fuerte 3, el hombre es lo que la familia quiere que sea. Idea fuerte 4, la relación entre los buenos principios familiares y la vida sexual. Hay otro ejemplo, pero ¿cómo quedaría este asunto? Así, se solucionaría una idea fuerte si yo asumo este asunto de los argumentos. Mi primera idea fuerte, fíjense, ahí está solucionada en distintos párrafos a partir del esquema argumentativo que yo establecí. ¿Ven? Entonces aquí está el argumento estadístico, el argumento por oposición, el argumento de analogía y el argumento conceptual, de desarrollo de conceptos. Ahí están 4 tipos de argumentos que me ayudan a desarrollar mi idea fuerte. Era una pregunta que hacían ayer. Profe, entonces, ¿cómo vamos a empezar a darle carne al texto? ¿Cómo vamos a empezar a escribir? Bueno, esta es una forma. Usted tiene que buscar la manera de desarrollar esas ideas que presenta en su texto, esas ideas temáticas que presenta en su texto. Una buena forma es buscar un tipo de argumento que me ayude en esas ideas temáticas. Eso es lo que nosotros pretendemos. Mis profes, no sé si hay preguntas hasta acá. Muy rápido, muy fuerte. Bueno, igual eso queda grabado por si usted se perdió de alguna cosa y voy como un tren. Ahí sí puede parar el asunto e ir como al punto. Cami, aquí podemos ya citar los autores también. Señora. Podemos tener acá ya los referentes de los autores, ¿verdad? Sí, claro, aquí es donde se Bueno, deben tener, o sea, en el desarrollo del texto es donde nosotros sí, vamos a empezar con este asunto de autores que bien. nos ayudan con nuestros textos. Claro que sí. No sé si por ahí en el chat. Profe, ¿siempre tiene que llevar las clases de argumentos? No, vuelvo y les digo, esto no es una camisa de fuerza, esto es una herramienta. No es que siempre sean esos, no es que sean los únicos, no es que usted no tenga más libertad para desarrollar una idea, siempre y cuando sea consecuente con la idea, ¿no? Si usted promete algo en un párrafo, cúmplalo. Si usted dice en un párrafo que va a hablar acerca de la relación entre la familia y el sujeto del ser pedagógico, pues desarrolle la completica, porque ahí es donde nosotros como profes los vamos a agarrar, ¿sí? Entonces, bueno, usted prometió esta vaina acá y no lo cumplió. Entonces, mentirosa. Tome, ahí lleva. ¿Listo? Ahí es donde nosotros los agarramos. Y lo más probable es que en las sustentaciones uno pregunte esas cosas que quedaron vacías. Bueno, tú acá mencionas tal y tal cosa, no lo desarrollaste, explícamelo. ¿Sí? Entonces, váyanse alistando como para ese asunto de la sustentación. No dejen huecos en sus textos. Mire, usted puede tener un texto muy sencillo. Usted puede tener un texto con 2 relaciones, pero si usted no deja huecos, la sustenta bien, listo, se graduó. Y el primer susto lo pasa rápido, ¿sí? Todo el mundo le tiene susto a la sustentación. Después de que salen felices a tomar tinto, eso no pasa nada. Le tienen susto a la escritura al texto, pero ya después cuando ven revisado y recontrarrevisado y corregido, ya se fresquean. El problema es para los profes que nos toca leer una cantidad de textos. Pero ustedes, chévere que solo tienen que hacer uno. Bueno,
No sé si hay más preguntas hasta acá, porque voy a ver si alcanzo a abordar lo de la conclusión. ¿No? La conclusión para mí debe tener como dos elementos. Uno, que yo le llamo recapitulación, y otro que es como una idea final. Entonces, ¿qué hago yo en una conclusión? Yo recapitulo esas ideas centrales que desarrollé en mi texto a partir de mi tesis. ¿Sí? Entonces digo, bueno, en conclusión, tengo que empezar ese párrafo con un conector de finalización. Finalmente, en conclusión, para terminar, en suma, como quieran, ahí les vamos a rotar la tablita de conectores para que les ayude en la escritura. Con eso el autor dice, listo, ya aquí va a acabar, ¿sí? En conclusión, el sujeto del saber pedagógico efectivamente es tal y las razones son esta y esta. Recapitulé las ideas centrales alrededor de mi tesis y luego arrojo una idea final que puede ser una reflexión, puede ser un comentario, puede ser ahí sí una opinión o pueden ser unas preguntas. Pueden ser unas preguntas que dejen provocación. ¿Sí? ¿Será que el saber pedagógico sigue siendo hoy el mismo con esta pandemia? ¿Será que los profesores van a tener misericordia cuando me califiquen el texto? ¿Será que me va a ir bien en la sustentación? ¿Sí? Unas preguntas que dejen como pensando a la gente. ¿Sí? Dales ideas y lo verás. Esa conclusión. Muy bien. Entonces, una conclusión tiene que ser muy puntual. Coger los elementos centrales para recapitular. No que usted vuelva a contarme todo, no. La conclusión es muy puntual. Y dejar esa reflexión, ¿sí? Pero tampoco una reflexión muy romanticona porque esto es un texto académico, ¿no? Como, qué experiencia tan linda, nunca pensé que los arcoíris de colores fueran por mis gafas y las mariposas me saltaran al hacer la tesis. No, ojo con esas. Es un texto académico y trate de ser muy académico. Por eso a veces pedimos que lo escriban en tercera persona, ¿sí? Para que suene un poco más académico, para que se habitúen a esto, proyectándolas a que ustedes puedan hacer artículos para revistas de divulgación, revistas científicas, puedan hacer ponencias como para la Bienal o alguna cosa así. Cuando ustedes pasen a sus trabajos de grado, pues ya irán habituadas también a este asunto. Usen las normas APA precisamente pensando en todo esto que se viene. O sea, si usted empieza con ese hábito de normas APA ahorita, así le cuesten, pues ya después le va a fluir y se las basta memorizar. No, este es más de 40 palabras, entonces la saco, menos de 40 palabras, este autor es así, esto es una referencia así, la página, el párrafo, en el caso que sea, sí, todo ese tipo de cosas. Pero pues esta es la vida universitaria y uno tiene que ir habituándose. ¿Listo, mis profes? Listo, profe. Preguntas, inquietudes, reclamos, lloriqueos, cancelaciones de matrícula. Renuncias ya no, ya a esta altura nada que hacer. No vamos a renunciar, vamos a seguir. Bueno, Aunque mis profes, estamos a punto. eso mientras les pasa el susto. Miren, ayer eran 90 y hoy son 52. 40 y tantas menos. Pero esto me parece bueno, lo hablen las que están acá, chévere que lo hagan porque les aclara el panorama y nosotros a veces, tal vez por el trajín de la clase y todo, no vamos a tener tanto tiempo de ser tan específicos con cositas. Entonces, pues, que puedan aprovechar este asunto. Profe, ¿cuántas hojas son las aconsejables para redacción de texto? Bueno, eso depende, uno, de la consideración que nos tengan a nosotros, de que si hacen una cosa muy extensa va a ser complejo. Dos, de las relaciones que ustedes hayan establecido, las ideas fuertes que tengan. Tres, de su habilidad argumentativa también. Pero lo ideal es que esto se resuelva entre 8 o 9 paginitas, digamos que a 1.5. La norma APA dice 2.0, pero el interlineado puede ser 1.5, ¿sí? Más o menos ese es como el ideal.
Digamos que lo romántico es decir, no, aquí no interesa la extensión. Eso es lo romántico, pero en el facto, en el hecho, eso puede llegar a influir. ¿Listo, mis profes? ¿Alguna pregunta más? Se sienten muy animadas por ser viernes, ¿no? Se nota esas caras. Saben que se van a Bastante. bailar. Sí, Bueno, las otras que se nos conectaron, las 40 que faltaron deben estar allá, por allá en Ipanema, Ah, no, eso ya no existe, esa discoteca ya no existe. Pero bueno, deben estar por allá en Cuarapicho, no hay así. Allá que, profe, sí, aquí estamos conectadas, sobre todo. Bueno, mis profes, Mi yo espero profe que Camilo, esto les sirva, señora. qué pena contigo. Quería hacerte una preguntita, donde tú nos dices texto argumentativo, que es desarrollo de conceptos. Ahí podrían ser las palabras claves como las colocan los autores, digámoslo así, palabras claves que las ponen en una, digamos, como en un enunciado. Bueno, eso es digamos, cuando un autor hace, por ejemplo, un artículo científico, una ponencia, coloca al inicio las palabras claves. Pero en este caso nosotros no estamos haciendo esas palabras claves como tal porque no es el estilo de texto que abordamos. Lo que hablamos con ese párrafo de conceptos es que ustedes expliquen como, bueno, sí, en cierta medida las palabras claves de sus textos, que las expliquen, que las definan si son necesarias. Si son Listo, necesarias, ¿sí? listo, profe, gracias. Ok. Ojo con la escritura del texto. Cuando ustedes vayan a enfrentarse a la parte de la forma de la escritura, usted va a presentar una hoja de portada, que ya sus profes pues de pronto les indicarán cómo es el asunto de la portada, el título del escrito, ¿sí? Recuerde que el título es diferente a la tesis y es diferente al tema, es un título llamativo. Yo por lo general, en mi estilo de escritura, yo dejo el título para lo último, pero hay gente que lo puede hacer desde el inicio, depende del estilo de escritura. No puede ser una cosa muy extensa, ¿no? Como los sujetos del saber pedagógico quienes tienen, no, sino, no sé, algo que llame la atención. Hace la introducción sin colocar la palabra introducción, ¿sí? No le coloque esas partecitas como introducción, desarrollo, conclusión, no lo haga. Que el conector inicial le ayude al lector a comprenderlo. Bueno, para empezar, bueno, esa es la introducción, ¿sí? Cuando pase después de la introducción, usted colocará, si lo hizo por subtítulos, entonces el primer subtítulo que menciona en el mapa de puntos a tratar. Bueno, sujetos del saber pedagógico y la cultura. Wow. Desarrolla otro subtítulo, desarrolla otro subtítulo, desarrolla otro subtítulo, desarrolla, y finalmente la conclusión, sin poner el titulito conclusión, sino para concluir, finalmente, en suma, para finalizar, lo que sea. ¿Sí? Eso da como el orden en el texto y ayuda a la fluidez de la escritura. Eso es lo que tendrá que aparecer. ¿Listo, mis profes? Listo, profe, muchas gracias. Bueno. Entonces, profes, si no es más, yo voy a tratar de compartirles esta presentación también a los profes de práctica y a los profes de comunicación para que las tengan ahí fresquitas en los grupos también y de pronto las puedan retomar. Vamos a ser malos y no les vamos a compartir la grabación de la clase a los que no estuvieron. Entonces ya los tengo aquí en la lista que se me genera a mí automáticamente. Se las voy a pasar a los profes. Si no estuvo, lo siento. No, mentiras. Y bueno, suerte con este asunto. Yo creo que, yo creo que aquí hay varias herramientas. Si tienen dudas, estamos dispuestos ahí con los profes a ayudarles en este proceso, pero recuerde que nosotros vamos hasta donde usted nos permite ir. Si usted no es juicioso con este proceso, va a ser muy difícil para nosotros. Y cuando le pedimos el primer borrador, usted llega con la introducción y no más, lo siento. Ya es una cosa con la que usted se va a tener que defender, porque a veces pasa eso. Pedimos el primer borrador y cuando les digamos, primer borrador del texto es el texto ya hecho. Lo único que habrá que solucionar es la portada y algunas bobaditas de redacción y de citas tal vez. Pero cuando hablamos del primer borrador es el texto ya hecho, maestras. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Esa revisión pasa por nosotros, los profes. Las correcciones usted tendrá que asumirlas y luego pues ya se va a los jurados. ¿Listo? A los lectores que van a hacerles las preguntas a ustedes. Entonces tener mucho cuidado con eso. Ser muy juiciosos con el proceso.
sigan el proceso y la cosa va por buen camino. Ahorita en Semana Santa con los profes, con algunos profes tienen esas entregas de esos esquemas pendientes y ya de ahí en adelante, después de que los profes hagamos esa retroalimentación, ustedes arrancan a escribir y tienen ese tiempito para ponerse a escribir. Entonces, ánimo mis profes. ¿Listo? Gracias, profe, muy amable. Bueno, Muchísimas con gusto. gracias. Muchas gracias. gracias, profe. Gracias, gracias. Pues, profes, entonces nos vemos mañana con los que nos vemos en clase, juiciosos, que puedan dormir. Gracias, profes, que Dios los bendiga. Trataremos, profe. Trataremos. Muchas Trataremos. Gracias, profe. Chao, profes. Descanso para Chao, todos. Jacqueline. Nos vemos Buenas mañana, noches. juiciosas. Gracias, profes, muy amable. Dios los Que bendiga. tengan buena noche. Feliz noche, bendiciones. Hasta Feliz mañana. noche.